¿Qué tal? Buenas tardes, buen día. El día de hoy, vamos a hablar sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o la Iglesia Mormón. Yo soy Carlos Alejandro Mesa Ramírez, soy ingeniero en biotecnología y estoy llevando la materia de sistemas de creencias y globalización. Bueno, vamos a hablar sobre esto. José Smith o Joseph Smith, nacido en 1805 en Sharon, Vermont, fue el fundador de esta religión cristiana con mayor crecimiento en el mundo, quien a los 14 años, según su propio relato, fue visitado por Dios. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones, nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos, en el siglo XIX, donde el pueblo estaba hambriento de Dios y muchos acudían a escuchar predicadores itinerantes. Se multiplicaban las iglesias y al mismo tiempo que surgían nuevos pastores. En 1835, Joseph Smith o José Smith escribe su libro Doctrina y Convenios, donde habla de sus revelaciones en materia de organización de la religión. Sus líderes se llaman autoridades generales y se agrupan en un profeta que dirige la iglesia. Después del profeta con autoridad descendente se encuentra un quórum de los 12 apóstoles, cuyos poderes dependen de la autoridad de Dios, que es el sacerdocio de Melquisedec. Luego existe un tercer grupo de hombres, que constituyen el primero y segundo consejo de los 70. Brigham Young fue nombrado primer apóstol y en 1836 le eligieron presidente del quórum. Vamos a ver unas características muy generales de esta religión. Sus misioneros se visten formalmente, vestiendo pantalón, camisa y corbata, y una pequeña placa con su nombre al lado izquierdo. Las iglesias locales se llaman capillas regidas y administradas por las estacas. Al templo propiamente dicho solo pueden asistir los que cumplen con ciertos requisitos y no se permite la entrada a los no mormones ni a mormones sin la recomendación del templo. En el templo se llevan a cabo ceremonias de los participantes que están obligados a guardar en secreto bajo juramento, y a la ceremonia de entrada al templo se le llama investidura. Tienen sacerdotes que se encuentran divididos en dos, que es el sacerdocio menor o de Aarón y el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Esta doctrina de los mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está basada en 4 libros básicos, que son la Biblia, el Libro del Mormón, la Doctrina y Convenios, que son 135 revelaciones y otros informes, editado por José Smith, los fundadores. Y por último, la Perla de Gran Precio, que son recopilación de trabajos cortos, antiguos y modernos. A continuación está un miembro de esta iglesia, muchas gracias, él es Luis Eduardo Otamendi Pérez. Él actualmente practica y predica esta religión. Ejerce, perdón. Muy bien. Lalo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. He hecho una introducción breve basada en estudios de internet. Quisiera, por favor, corrigieras algunos hechos que he dicho, si estuvieron mal, con base a la investigación y con tu experiencia. Ok, esto es antes de la entrevista, ¿verdad? Sí. Okay. Principalmente en el orden de la organización de la iglesia, bien mencionaste que tenemos autoridades generales. Van desde la primera presidencia, que es el profeta y sus 2 consejeros. Después sigue el quórum de los 2 apóstoles, que son 2 apóstoles, de los cuales uno es el presidente del quórum de los 2 apóstoles. Continuamos con el quórum de los 70, dividido en 2 grupos, el primer quórum y el segundo quórum de los 70. Después el obispado presidencia, con el obispo presidente y sus 2 consejeros, para después ser seguidos de los presidentes de estaca y los obispos de cada barrio. Ok. ¿Algo más que quieras agregar a la breve introducción? De momento es todo. Sí. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que me contestaras lo más sincero que se pueda. ¿Me podrías hablar un poco sobre las creencias en tu religión?
¿Cuáles son las creencias que ustedes llevan a cabo en su religión? Okay. Nosotros creemos en la existencia de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. Nosotros también creemos que nosotros tenemos que seguir una vida así como Jesucristo instruyó a los apóstoles en su momento. Nuestros principales principios son el arrepentimiento y la perseverancia, el perfeccionamiento, el buscar el perfeccionarnos continuamente para evitar el pecado. ¿A qué me refiero con evitar el pecado? Si nosotros cometemos errores, es válido cometerlos, pero una vez te das cuenta de esos errores, es tu obligación no volverlos a cometer. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Eso es todo. Ok. Me gustaría que nos platicaras cómo es tu religión en tu vida cotidiana. ¿Cómo es el día a día? Bueno, la religión más que nada es un estilo de vida. El ser miembro de la Iglesia de Jesucristo implica tener conciencia plena de que tus actos tienen repercusión no solamente en tu vida, sino en la de otros. Tú no puedes ejercer en forma incorrecta tu autoridad hacia los demás. Nosotros creemos que, al igual que Jesucristo dijo, hay que respetar los dos mandamientos más importantes, el de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Una vez cumpliendo estos dos mandamientos, los demás se cumplen por añadidura: no robar, no matar, no desear a la mujer del prójimo, y muchos otros pecados, muchos otros mandamientos que se mencionan en los libros. Entonces, estás diciendo que los dos primeros mandamientos son como la base no es como que son la base, son la base. Son la base. Uh-huh. Son la base de cuál se rige su comportamiento, su día a día. Uh-huh. Ok, perfecto. Para ti, ¿qué es la tolerancia religiosa? Mira, de hecho, nosotros tenemos 3 artículos de fe. Precisamente en un artículo de fe, nosotros tenemos algo que contesta esa pregunta. Bien. Ese es el artículo de fe número 11. Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Ok. O sea, tu religión acepta como tal, o sea, es como tal una tolerancia. O sea, ¿sabes qué? Es tu creencia. Si tú quieres creer en Buda, pero nosotros te aceptamos tal y como eres, ¿no? Y nosotros también exigimos el mismo derecho. Nosotros creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que existieron profetas, que siguen existiendo profetas, y que la organización de Dios en la Iglesia de Jesucristo fue revelada directamente por Dios y Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos, sabemos y lo que nosotros vivimos. Pero también estamos conscientes de que otras religiones tienen sus conocimientos, que también buscan en cierta forma el perfeccionamiento de sus miembros, tienen otro tipo de forma de ver las cosas, en las cuales sus corazones buscan también ese bienestar, el poder ser salvos, y pues, en cierta forma que sus actos se ven reflejados en su vida, que sean buenas personas, excelentes personas, digamos. Sí. Eso no lo sabía de su religión. Ahora, te voy a hacer una pregunta que dice, ¿convives día a día con personas de tu religión? ¿No? Supongo que sí. De hecho, por el país, yo convivo más con personas de otras religiones que con las de mi propia religión. ¿Y qué opinas sobre las otras religiones? O sea, porque, como habíamos mencionado anteriormente, tu iglesia es parte deriva de todo lo que es el cristianismo, ¿no? Que parte a partir bueno, se divide en el catolicismo, después el protestantismo, el cristianismo, como tal, la iglesia de Dios. ¿Qué opinas de ellos? Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo se instaló desde antes.
Jesucristo nació, pero hubo muchos, y de hecho en la Biblia en varios se menciona que había profecías de que el Hijo de Dios iba a descender a la tierra. Este Hijo de Dios es Jesucristo. Muchos profetas de la antigüedad trabajaban y siguieron, digamos, tenían las bases de la religión. Llegó Jesucristo e instauró y refinó estas cosas. Él instruyó a los 2 apóstoles y su religión quedó perdida durante cientos de años cuando los romanos persiguieron y ejecutaron a los apóstoles y ejecutaron por ende a los cristianos. Los romanos, al no poder tener control sobre el cristianismo como tal, reunieron a cierto grupo de cristianos para hacer recopilaciones de los libros. Esto es lo que se llama la Biblia. Con la Biblia y con este control de los romanos surge el catolicismo. El catolicismo es históricamente es una extensión del poder del Imperio Romano para controlar a estos grupos cristianos. Entonces, nosotros creemos que cuando José Smith oró para buscar la respuesta de cuál era la religión verdadera, él recibió la respuesta directa de Dios al decirle que ninguna era verdadera. No estamos diciendo que no haya cosas buenas en ellas, pero sin embargo los principios originales de la Iglesia de Jesucristo se perdieron. Ya. O sea, que cada quien buscó su camino como, o sea, no sé si decirlo, a conveniencia de cada quien o como ellos lo veían, o sea, como ellos lo percibían en cuanto a sus circunstancias y a su entorno, ¿no? Su ambiente. Sí, de hecho, nosotros estamos conscientes de que hay personas muy buenas en el mundo y que a lo largo de la historia trataron de hacer cosas buenas para dirigir en sus iglesias. Está Martín Lutero, por ejemplo, es un ejemplo, que fue un gran hombre que trató de tomar las mejores decisiones y dar la mejor instrucción a los miembros de la iglesia, de su iglesia. Pero estamos conscientes también que muchos de los principios se perdieron con el tiempo. Sí, claro, conforme a también la separación bueno, tengo entendido que hubo un tiempo en el que la iglesia católica, bueno, no cristiana, perdón, la iglesia cristiana era una sola. Entonces, pues, obviamente, a partir de los idealismos que iban surgiendo, pues es lo que dices, ¿no? Que se iban perdiendo todas las... el fin de la iglesia cristiana, del pensamiento, del sistema cristiano, así en general. Me gusta ese punto, es algo que debería mencionarlo. Y bueno, para ti, ¿qué es necesario que exista, bueno, por qué es necesario que exista la tolerancia y el respeto hacia los otros individuos de los otros sistemas de creencias? Mira, lo que pasa es de que es algo que se sabe pero que muy pocos reconocen. Tu creencia religiosa te define como persona. El cómo la ejerzas es cómo habla de lo que crees y de lo que vives. Si tú respetas la religión de otra persona, estás respetando sus esfuerzos por alcanzar una vida plena. Si tú como creyente en la iglesia no eres capaz de guardar los principios ni los mandamientos, también es una falta de respeto para otros. Si tú, cuando bien te lo dije, si tú respetas y cumples los 2 principales mandamientos, que es amar a Dios y amar a tu prójimo, al amarlo lo respetas. Si tú amas a Dios, cumples todo lo que Él espera de ti. Él nos ama a todos y lo único que es diferente en cada uno es que tanto confía en nosotros. Si tú buscas cumplir con esos mandamientos, con seguir la vida como Jesucristo lo dijo, ¿cuál es el ejemplo que debemos seguir? Él mismo lo dijo en la Biblia. Bien les digo que como yo soy. ¿Cómo debemos ser? Debemos ser como Jesucristo. Como Él vivió. Él amó a todos, perdonó a todos, respetó a todos. Yo creo que si nosotros cumplimos con esos 2, podemos tener un respeto por la religión de quien sea, sean budistas, católicos, judíos, cristianos, protestantes.
Si todos realmente buscaran el amar a su prójimo y el amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir con todo lo que se les pide, no habría problemas en ese sentido. Ok, muy bien, pues por ahora han sido todas las preguntas. Te agradezco mucho por haberme recibido y haberme aceptado este espacio, pues, de tu tiempo, etcétera, para que las personas, mis compañeros, mis profesores puedan saber más sobre esto. Quisiera que por favor nos dijeras dónde podríamos, las personas que lleguen a estar interesadas en tu religión, dónde podrían buscar más, o sea, a fondo, dónde, por ejemplo, porque me tocó pues, que hay información en internet que está muy vaga o muy, pues, no confiable, ¿no? Pues nada válida, por así decirlo. Ok. Mira, si tú quieres asistir personalmente y recibir más información, existe el centro de visitantes que precisamente está contiguo al templo. Y el centro de visitantes pueden entrar cualquier tipo de personas, sean miembros o no miembros. Ahí te pueden dar informes y con todo gusto no hay problema de que entres, que pases. El acceso es totalmente gratuito y está precisamente en la manzana del templo, en Aragón. O hay un centro de visitantes en cada una de los templos. Esa es una primera instancia si tú quieres ir. Si no, de todas maneras, en cualquier iglesia en cualquier iglesia o estaca tú puedes entrar sin ningún problema. O sea, puedes entrar a preguntar, a observar, puedes quedarte a las clases si así lo deseas. Y puedes preguntar y vas a ser bien recibido. Nosotros no excluimos a nadie en ese sentido. Solamente al templo sí tenemos que cumplir con ciertos requisitos, como bien lo mencionaste. Y en el, por ejemplo, en internet. En internet, la página oficial de la iglesia, puedes encontrarlo como SUD o LDS.org. LDS.org. www.lds.org o www.sud.org. Ok, perfecto. No sé, ¿algún libro que recomiendes? Sí, es el libro de Mormón. Es un libro muy bello con muchas enseñanzas que de hecho no se contraponen con la Biblia, la complementan. También podrían buscar libros relacionados con la historia de la iglesia o folletos informativos que pueden encontrar en algunos centros de visitantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí. Te agradezco mucho tu tiempo. Nos vemos. Sí, Es todo, compañeros. Gracias.